tu nombre bendeciré. Morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Andaremos juntos de Salvador, y hoy del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, digno de Hola hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga mucho, estén donde estén. Hoy nuevamente nos encontramos aquí a través de este medio de Facebook para la Santa Cena, así que prepare su corazón y vamos a adorar al Señor y estén donde estén, busque más del Señor y en sus Biblias busquen Efesios 5, 15, 16, que dice: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechemos bien los tiempos, hermanos. Ahora que estamos en tiempo de pandemia, en que no podemos salir, aprovechemos bien los tiempos para adorar al Señor. Y vamos a adorar al Señor. Gracias, Jesús. El Dios que tenemos nosotros se ha levantado de la muerte. Ahí donde esté.
espaldita. dueños del pecado, para que tú y yo podamos alabarle en esta noche con libertad. ¿Qué te parece? ¿No crees que Él es digno de ser alabado? Aleluya. Saca esas palmas. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos, y por la eternidad su luz en gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos, y por la eternidad su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Te adoramos, Señor. Oh, Señor, te exaltamos, oh Dios. Sí, Señor. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz. Admirable. Amén. Aleluya. Sigamos cantando al Señor. ¿Seguimos? Seguimos. Vamos, cántalo. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón.
Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Ahí donde esté, aproveche bien el tiempo. Hosana, Hosana al Rey. Vamos a decirlo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Sí, levanta tu voz, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Sí, Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sigamos cantando. Sigamos cantando al Señor. Creador de vida y de luz, enciendes las estrellas y el sol, la inmensidad de la creación. Tu palabra la sostiene Dios, rompes el silencio con tu voz y llamas a vivir lo que no es, haces descender tu espíritu y la tierra vuelve a florecer.
enciendes las estrellas y el sol, la inmensidad de la creación. Tu palabra la sostiene Dios, rompes el silencio con tu voz y llamas a vivir lo que no es, haces descender tu espíritu y la tierra vuelve a florecer. Todo haces nuevo otra vez, todo es hecho nuevo otra vez. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer. Tu imagen brilla en mi ser, el quebranto gloria a ti saldrá, y todos podrán ver tu gran poder. Todo haces nuevo otra vez, todo es hecho nuevo otra vez. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer. Tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos hace renacer. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos hace renacer. Ahí donde está, cierre sus ojitos un momento. Gracias, Señor amado, porque aún, Señor amado, con este coronavirus, Señor amado, que quizás nos puede afectar a alguno o nos puede llegar la enfermedad, Señor, pero podemos seguir adelante, podemos luchar contra esta enfermedad, Señor. Siempre tú nos proteges, Señor amado. Y sigamos adorando al Señor siempre, Señor amado. Ahí donde esté, ocupe su momento. Deje todas las cosas importantes de lado y enfoquémonos a adorar al Señor.
Viene con fuego y poder, todos verán, todos verán. Creo su amor y gracia, mi pecado perdonó, y alabaré, y alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y adorar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Amén, así Señor, te adoramos. Aprovechen ese tiempo, hermano. No importa la edad que usted tenga, sea niño, sea adolescente, sea joven, no importa la edad. Usted puede adorar al Señor. Sáname y límpiame, con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar toda eternidad. Te adoramos, Señor. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Gracias, Señor amado, porque podemos adorarte, Señor. Pero primeramente, Señor, que podamos también escuchar tu palabra, Señor. Que podamos aprender y reflexionar más de ella, Señor, y entender
lo que tú nos enseñas, Señor. En tu nombre santo, amén. Lo dejo con el pastor. Amén. ¿Cómo están, hermanos, hermanas? Un gusto de poder una vez más, ¿cierto?, reunirnos, no importando el medio, sino que entendiendo que hoy es el día del Señor. Hoy es un día especial que el Señor nos ha dado, y este día lo ha dado el Señor para que le alabemos, para que le adoremos, ¿cierto? Y tenemos esta posibilidad, esta tremenda bendición hoy día de estar unidos en un mismo sentir, en el Espíritu de Dios, para compartir la palabra del Señor. Pero antes de eso quiero invitarlos a orar. Quiero que oremos al Señor y roguemos que una vez más su Espíritu Santo dirija nuestras mentes, ¿cierto?, todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, para que todo sea en honor y alabanza al Señor Jesucristo. Que hoy día el Espíritu de Dios pueda glorificar una vez más a Cristo en nuestro corazón, y la voluntad de Dios Padre, por medio de la persona de Jesucristo, se haga permanente en nuestro ser. Eterno Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta mañana, dándote las gracias, Señor, porque hoy una vez más nos permites poder reunirnos, Señor. No estamos en carne y hueso toda la iglesia reunida, sino que de esta forma virtual. Pero, Señor, tu palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y hoy día, Señor, con tu iglesia nos hemos puesto de acuerdo, Dios, para alabarte y adorarte, y para traer a la memoria, Señor, lo que tú ordenaste, el mandato que tú diste, que hiciéramos esto en memoria de ti, que es la Santa Cena. Pero antes de ello, Señor, vamos a compartir tu palabra. Y quiero pedirte, Señor, una vez más, poder ser un parlante de tu voz. Señor, que use mi vida para la gloria de tu nombre. Que hoy día, Señor, sea borrado y quitado toda gloria al hombre. Que hoy día, Señor, la mirada esté puesta en el Señor, en ti, oh Dios, y que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de tus hijos e hijas. Lo pido todo por los méritos de nuestro Señor, glorioso Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, donde están ahí, ¿cierto? Acomódense, tome, como les decíamos delante, por Facebook y por WhatsApp, tome su Biblia, tome su lápiz, su cuaderno, y vamos a compartir hoy día la palabra del Señor. Durante este mes vamos a estar haciendo una serie de sermones, ¿cierto?, los días domingos, sobre lo que es el Espíritu Santo, el carácter y los hechos del Espíritu Santo. Y hoy día principalmente, ¿cierto?, adentrándonos en lo que llaman la doctrina de la neumatología o la doctrina del Espíritu Santo, vamos a analizar cuál es el propósito de ser llenados por el Espíritu Santo. Por eso el tema de hoy se llama llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la llenura del Espíritu Santo? Quizás algunos podrían a viva voz o en un santiamén decir, es para esto. Pero fíjense que en el ya andar un poco de tiempo uno se va dando cuenta que no tenemos claridad de lo que es realmente ser lleno del Espíritu Santo. Y me trae a la memoria Efesios capítulo 5, versículo 18. Busque por favor en su Biblia Efesios capítulo 5, versículo 18. Y dice ahí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y esto, hermano, me remonta en la historia al año 160, 170 después de Cristo, segundo siglo, al montanismo. Porque fíjense que el montanismo es una de las primeras doctrinas heréticas o digamos una de las primeras doctrinas distorsionadas respecto al cristianismo, que lleva el nombre de su autor llamado Montano. Él hablaba de un éxtasis involuntario, es decir, él decía que era un instrumento en las manos de Dios sin voluntad.
y Dios podía hacer con él lo que quisiera. Había hecho una especie de movimiento reavivador de realidades neumáticas y escatológicas, es decir, de la realidad del Espíritu Santo en la vida de uno, recordando un poco Pentecostés, y también de lo que habría de venir, ¿cierto?, que es la segunda venida del Señor. Y ellos decían tener revelaciones directas del Espíritu Santo, hablando supuestamente el Espíritu de Dios por sus bocas en momentos de éxtasis, y ellos practicaban un ascetismo intenso, es decir, se desligaban de la vida material, de la vida coloquial, ¿cierto? Y tenían un deseo ardiente de sufrir el martirio, supuestamente porque ellos tenían por hecho la inminente segunda venida del Señor. Tenían profetas, y estos profetas eran simples receptáculos de la divinidad. O sea, a final de cuentas, hablaba por ellos. Era una especie de nuevos paráclitos o paracletos, ya una especie de mediadores. Y además eran unitaristas, o sea, no creían en la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero fíjense que ese tipo de creencias hoy día también las vemos, y mucho lo hemos visto durante los últimos 30 o 40 años, con supuestos bautismos del Espíritu Santo, manifestaciones del Espíritu Santo. Y a veces nosotros como cristianos no leemos la palabra del Señor, por lo tanto no diferenciamos qué es bautismo del Espíritu Santo, qué es llenura del Espíritu Santo o qué es manifestación del Espíritu Santo. Y por eso la palabra de Dios hoy día nos confronta una vez más, porque creo que tenemos que asumir como iglesia que hemos sido responsables, iglesia a nivel universal, hemos sido responsables de no enseñar la palabra de Dios con correctitud, y por ende hemos recibido el premio de esto, de la desobediencia a no vivir de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña, de lo que es ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu tiene un propósito, y no es un propósito para la santificación personal, sino para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo, cuando inicia esto, yendo a la palabra en el griego, dice ahí muy bien en la segunda parte del versículo 8, perdón, del versículo 18, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y la palabra sed llenos del Espíritu se está refiriendo a ser llenados constantemente en plenitud. A eso se refiere. Y el apóstol Pablo hace una comparación. Mientras unos son dominados por el alcohol, el cristiano debe ser dominado y controlado por el Espíritu de Dios. Por eso, ¿qué significa ser lleno o estar controlado por el Espíritu de Dios? Es un mandamiento, primero que todo, hermanos. Es un verbo en el presente. Y es un imperativo, es un mandato, es un comando. En otras palabras, el Señor está dando una orden. Sed llenos, están, ¿cierto? Como dice en el verso 18 ahí, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que nosotros vinimos a Cristo no por nuestras ansias, no por nuestros deseos. Él nos trajo a sus pies. Él nos cambió. Él nos incluyó en el cuerpo de Cristo al creer. Pero esa obra la hizo el Espíritu de Dios. Ahora es importante entender, hermanos, que luego de que ha ocurrido esa operación que se llama el bautismo, cuando nos incluyó en el cuerpo de Cristo, nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Y eso significa que ahora somos cuerpo de Cristo. Luego de eso, comienza lo que se llama la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son las evidencias? Usted se preguntará, bueno, ¿cuáles son las evidencias de ser llenos del Espíritu Santo? Alguno podría decir hablar en lenguas. Le tengo una mala noticia. No, no es así. Si usted lee el mismo capítulo 5, versículo 18, dice luego
el versículo 19, fíjese que hay una coma después del Espíritu. Hay una coma, es decir, que prosigue, gramaticalmente prosigue la idea. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y agrega algo más respecto a qué es ser lleno del Espíritu Santo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, de inmediato queremos asociarlo a una experiencia neumática como la de Montano, supuestamente, ¿cierto?, caer en un estado de éxtasis y hablar en lenguas desconocidas. Eso es un desorden, hermano. No debemos olvidar que el apóstol Pablo exhorta respecto a esto, que lo podemos ver mucho más adelante, ¿cierto? Las manifestaciones del Espíritu Santo que están en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Porque la palabra llenura es pleró, y para manifestaciones es fanerosis, que se refiere a una exhibición. O sea, se exhibe. Pero en este caso, hablar de llenura del Espíritu Santo es que el Espíritu de Dios tome el control de nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 12, habla de la preeminencia del amor. Si yo hablase lengua angelical y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Y no olvide que los satanistas también hablan en lenguas. No olvide que los católicos carismáticos también hablan en lenguas. Pero ellos no han conocido al Señor. Ellos son simplemente, como lo vamos a ver más adelante, uno de los 3 tipos de personas que expresa la Biblia. Los naturales. Ahora, entendiendo esto, hermanos, el apóstol Pablo, cuando hace esta analogía y esta comparación entre alcoholismo, ¿cierto?, entre el alcohol y ser lleno del Espíritu, es porque definitivamente el cristiano no necesita el alcohol para tener gozo. El cristiano no necesita droga para tener alegría. El cristiano no necesita de cosas externas para poder sentir la paz que solo Dios puede dar. Lo que necesita el cristiano es ser lleno del Espíritu Santo. Y ya vamos a ver cómo uno llega a ser lleno en plenitud del Espíritu de Dios. Y ante eso, déjeme decirle que el único mandamiento en relación al Espíritu Santo es Efesios 5:18. Ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, ¿para qué debemos ser llenos del Espíritu Santo? Y vamos hacia eso ahora. Vamos a conocerlo. Dice que leemos en Efesios 5:18, ¿cierto?, que el cristiano no puede vivir, el verdadero cristiano no puede caminar, el verdadero cristiano no puede expresar amor, el verdadero cristiano no puede expresar la humildad si no está lleno del Espíritu de Dios. Puede ser la otra persona, si no es el natural, es el carnal. Pero el cristiano que está lleno del Espíritu de Dios es genuino en su comportamiento de humildad, de amor, de unidad, de ayuda, etc. Por eso es que existe una confusión respecto a lo que es ser lleno del Espíritu. Y algunos dicen, oh, mientras estaba orando sentí una energía, mientras estaba orando comencé a hablar en otras lenguas, y a la vez había uno que interpretaba lo que decía. Pero eso no es llenura, hermanos, eso es manifestaciones del Espíritu de Dios para la edificación personal. La pregunta es, ¿usted ha sido lleno del Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que sucedió con los cristianos en el día de Pentecostés? ¿Fueron llenos del Espíritu Santo o no? Por eso el apóstol Pablo vuelve a hacer el contraste. Él hace el contraste entre la embriaguez y la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué hace este contraste con no embriagarse con vino? Porque había dentro de la religiosidad pagana de la época del apóstol Pablo la creencia de un alto nivel de conciencia religiosa
y de comunión con los dioses a través del alcohol. Lo mismo que le enseñaba hace unos sermones atrás, ¿cierto? Respecto a estos que supuestamente tienen contactos de tercer y cuarto tipo con seres extraterrestres. Lo hacen bajo la influencia del alcohol y de algún tipo de droga. Pero el apóstol Pablo le dice, ustedes tienen que ser llenos del Espíritu de Dios. Por eso que un cristiano cuando alaba a Dios no pierde la conciencia. Cuando nació a fines de los 70, principios de los 80, la teología del costalazo, o del porrazo, o de la caída, no tiene un asidero bíblico. Las personas caían al suelo y perdían la conciencia, al extremo que no reaccionaban, caían en tal estado de éxtasis, que hacían hasta aullidos de perro, o expresiones que se enmarcaban dentro de un desorden. ¿Qué es ser llenos del Espíritu? A la luz de la palabra de Dios. Hermanos, si decimos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces tenemos que decir amén. Porque hoy día lo que estamos predicando es palabra de Dios, y a lo mejor esto puede herir alguna susceptibilidad o alguna creencia que usted ha tenido por años o que aprendió de alguna parte y usted dice, no, si esto es parte de... No, hermano. El neopentecostalismo ha sido la peor lacra que ha podido existir en el cristianismo. Ha venido a botar los fundamentos del cristianismo. Por eso cuando usted a alguien le llama el apóstol, le llama el profeta, primero debe analizarlo por la palabra del Señor. Y en el tiempo usted, por la palabra de Dios, se dará cuenta si esa persona alguna vez fue cristiana o no. O si es un carnal o no, o simplemente es un natural. Leí hace unos días atrás y le daba vuelta a Hechos capítulo 2. Yo dije, bueno, los primeros cristianos, los que estaban en el aposento alto, los 120, fueron llenos del Espíritu Santo. Usted va a Hechos capítulo 2, si me acompaña rápidamente con su Biblia, ¿cierto? Busque por favor Hechos capítulo 2. Ahí trate que suene fuerte la hoja de la Biblia para escucharlo, ¿ya? Hechos capítulo 2. En el versículo 4, y dice claramente, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. La palabra lengua se refiere a los dialectos, de ahí del griego dialecto, los idiomas como tal. ¿Cuál era el propósito de ser llenados del Espíritu Santo? Porque el hablar en lenguas nace a propósito de el ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál sería, hermano, el propósito? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios de que sean llenos del Espíritu Santo? Porque dice, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba, ni siquiera era del propio, mutuo, o de acuerdo con otros, de hablar en lenguas, sino que el Espíritu les daba que hablasen. Nombra incluso en el versículo 9 del libro de Hechos, yo ya estoy apurado, me vine al libro de Efesios ya, pero en Hechos capítulo 2, versículo 9, incluso detalla, el escritor, ¿cierto? Lucas detalla cuáles sean los idiomas. Parto, Medo, Elamita, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el puerto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Cuál era el propósito de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Hablar en lenguas? ¿O hablar las maravillas, publicar las maravillas de Dios? ¿Cómo puedo yo en una iglesia hablar en lengua sin que otros me entiendan? Por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 corrige, el capítulo 12, sí, específicamente el capítulo 13 corrige. El que habla en lengua habla para edificación personal. Precioso que hable en lengua, pero si no hay intérprete, cállese la boca. O vaya a su lugar y ore para usted. Ore usted en el Espíritu. Sabemos que la palabra del Señor nos enseña que el Espíritu Santo de Dios clama por nosotros con gemidos indecibles, que no es un lenguaje que no lo podemos entender, pero es para edificación personal. Gloria al Señor si usted puede hablar en lengua, si es para su edificación. Pero si no hay intérprete,
como la palabra de Dios ordena. Y el apóstol Pablo es categórico y dice, hacer todo decentemente y en orden. Amén. Amén. Entonces, fíjese que hace en este día Pentecostés, fueron todos llenos. Estaban, incluso el verso 12 dice que estaban atónitos, perplejos, ¿cierto? Porque dicen, oye, estos están llenos de mosto. La palabra mosto en el griego es gleukos, a ese mosto. ¿Y por qué le dice están llenos de mosto? Porque los que estaban alrededor observando lo que pasaba con estos 120 lo asociaron a la costumbre pagana de acercarse a los dioses alcoholizados. Y por eso el apóstol Pablo les dice, oye, estos no están borrachos, son las 9 de la mañana. Esto es lo que dijo el profeta y recurre al Antiguo Testamento, es el cumplimiento de Joel capítulo 2, versículo 28. Esto es lo que se habló y hablaban las maravillas de Dios. Por eso que no, en términos muy sencillos te dicen, oye, estos no están borrachos, estos están llenos del Espíritu, porque no han perdido la conciencia, porque ellos, a pesar de lo que está sucediendo, ellos viven aún entendiendo que es el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántas manifestaciones satánicas hemos visto dentro de las iglesias? Usted dice, pero pastor, ¿qué está diciendo? ¿A cuánto hemos visto a telepredicadores que llevan a las personas a caer en esta famosa teología de la risa? Y la gente te ríe porque, ay, no sé por qué estoy riendo. Uy, no sé por qué estoy llorando. Uy, no sé por qué me revuelco. No, hermanos. La comunión con Dios es una comunión inteligente desde el principio. Recuerde Génesis capítulo 1. Por eso que Dios hace una diferenciación entre el hombre y todos los demás seres creados. El hombre tenía la capacidad y la mujer de establecer con Dios una comunión inteligente. Entonces, cuando usted pierde la conciencia, debe tener cuidado. Porque ser llenos del Espíritu es precioso, hermano, en el sentido de que Dios tome el control de nuestra mente. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Por eso que esta orden, este imperativo, este comando que establece el Señor es ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor nos ordena, hermano, como le dije al principio, es un mandato. Él nos ordena a ser llenos del Espíritu Santo. Si no lo hacemos, estamos en desobediencia. Si no somos llenos del Espíritu Santo, estamos en desobediencia. Ya, pero pastor, entonces, si no es hablar en lengua, si no es esto, si no son las manifestaciones, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Momento, no se apresure. En primer lugar, cada cristiano, como lo leímos, el pleró, ¿cierto? El pleró tiene una serie de definiciones en el griego. Una serie, por lo menos 6 o 7 definiciones, pero en resumen es estar controlado. Pero antes de llegar a eso, lo primero que tenemos que entender es que en el griego, en el original, no dice ser llenos, sean llenos del Espíritu Santo, sino dice estén siendo llenados a plenitud. O sea, el que debe tomar el control de nuestra vida en su totalidad es el Espíritu de Dios. Un himno antiguo nos cantábamos, quiero seguir las pisadas del Maestro. Quiero caminar como Él caminó, quiero andar como Él anduvo, quiero pensar como Él pensó. Es que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Porque son uno solo. Había una unidad. Entonces, el Espíritu Santo obraba en la persona de Cristo porque Cristo estaba haciendo la voluntad del Padre. Entonces, cuando usted dice, quiero ser lleno del Espíritu Santo, quiero estar controlado por el Espíritu de Dios, hacer lo que Dios ordena. Hoy día, hermanos, yo creo que los psicólogos y los psiquiatras se están haciendo millonarios a partir de personas que están enfermándose de la mente producto de esta pandemia, encerrados en su casa, estresados. La palabra de Dios no nos ordena ir al psiquiatra, no nos ordena una entrevista con psicólogo. La palabra de Dios nos ordena ser llenos del Espíritu Santo. Porque si no, estamos actuando como cristianos carnales. Amén.
Por eso hay personas que dicen, oye, pero si yo he sido cristiano por tanto tiempo, por muchos años, y ahora recién con este avivamiento, o con este mover, o con este Santiago en llamas, vine a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces usted antes no fue cristiano, porque la primera carta de Juan dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Usted recibió el Espíritu Santo cuando usted creyó en Cristo, cuando usted nació de nuevo. Eso es bautismo del Espíritu Santo, teñir, cambiar, sumergir. Lo que vino después, hermanos, era la llenura del Espíritu Santo. Y a usted no se llenó del Espíritu Santo, porque no se llenó de la palabra de Dios. A usted le llenaron de cuentos en la cabeza, menos de Cristo. Por eso la palabra de Dios hoy nos exhorta y nos lleva a analizar para qué debemos ser llenos del Espíritu Santo. Si vemos 1 Corintios 3, tenemos a un cristiano carnal, tal como en Romanos capítulo 8. Pero miren, si usted dice que posee el Espíritu de Dios y está en plenitud en su vida, entonces Él está en la totalidad de su vida. Porque el Espíritu Santo no se entrega por parte. ¿Usted se ha fijado de repente? Y tomamos el ejemplo del vaso, la llenura, o este vaso es llenado por completo o no es llenado. Si no, colóquelo más abajito. ¿Para qué lo hicieron de esta altura? Para que fuese lleno, por hermano. ¿Para qué Dios formó tu vida? Para que el Espíritu Santo de Dios te llenara. Si Él no llena la totalidad de tu mente, la totalidad de tus pensamientos, la totalidad de tus emociones, la totalidad de tus sentimientos, aún la totalidad de tu cuerpo, porque es templo de Dios, entonces el Espíritu Santo no viene por parte. Por eso que hay personas que cuestionan la salvación y dicen, oye, no te portes mal porque puedes perder la salvación. Hermano, la salvación no se pierde en aquellos que fueron escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Y por eso que los que han sido escogidos por Dios viven de acuerdo a esa salvación y al mandato que Dios le ha dado. Pero no podemos estar con que el Espíritu Santo es un juego. Es la tercera persona de la Trinidad. Es persona, tiene emociones, tiene sentimientos, tiene voluntad, tiene intelecto. El Espíritu de Dios clama por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Así es. No es una fuerza, no es una energía, hermano. Por eso si el Espíritu Santo de Dios no nos llena, es decir, el Espíritu Santo de Dios no nos controla, estamos perdidos y debemos arrepentirnos y volvernos a Cristo. Amén. Amén. Tenemos algunos ejemplos, hermano. Usted puede ver 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, cristianos carnales. Puede ver a los cristianos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, respecto a su inmoralidad. Por eso le dice, oye, dejen de actuar así, o acaso no, si su cuerpo es templo de Dios, dejen de actuar así. Ustedes entristecen al Espíritu de Dios. Ustedes lo contristan. O sea, el apóstol Pablo es categórico, hermanos. Él tiene la convicción, y sabe, hermano, mientras yo analizaba esto y lo leía, decía, Señor, cuán miserables somos. Tantas veces cuando dejamos que verdades relativas, no la verdad absoluta que es la palabra de Dios, sino verdades relativas basadas en filosofía, basadas en comentarios de personas, basadas en frases de políticos, son más influyentes que la propia palabra de Dios en nuestra vida. Aún en la inmoralidad, hermanos, cuánto duele, hermanos, cuando le fallamos el corazón al Señor. Hay personas que pecan constantemente y les da exactamente lo mismo. Esa persona se tiene que convertir a Cristo. Si a usted no le afecta ofender a Dios, es que aún no ha nacido de nuevo. Porque lo primero que comienza a suceder en la vida de un cristiano, que cuando nacemos a la nueva vida en Cristo, ya las cosas viejas pasaron. Y esas cosas no deben afectar en nuestra vida. Es verdad, nos van a seguir por el resto de nuestra vida. Porque tenemos un enemigo, un acusador que nos busca de día y de noche. Y que nos acusa también, hermano. Pero no olvide que si hemos sido llenados del Espíritu de Dios, estamos controlados por Él.
1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. El Espíritu Santo no se va, hermano. Si usted nació de nuevo, el Espíritu Santo no se va a ir de su vida. Pero tengo una cosa clara. Si lo apagamos, si dejamos de que Él tenga el control de nuestras vidas, aun cuando Dios es soberano, no somos marionetas ni títeres de Dios. Pero las consecuencias de apagar el Espíritu de Dios no son a Dios, son a nosotros. Todo lo que nosotros hacemos. Por eso Dios no puede, dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hoy es día, hermano, de analizar si estamos siendo llenos del Espíritu Santo y para qué. ¿Cuál es el propósito que buscamos al ser llenos del Espíritu de Dios? Cuando usted lee, por ejemplo, Gálatas capítulo 2, ¿cierto? Versículo 20, el apóstol Pablo dice, con Cristo proyectos han muerto. Hermano, en este tiempo de pandemia, para muchos cristianos no han muerto sus sueños, solamente están detenidos. Hoy es día que mueran, hermano. Que Dios permita que esta pandemia haga morir en nosotros el viejo hombre, la vieja mujer, los proyectos que estaban fuera del plan de Dios. Y que Cristo sea avivado en nuestras vidas, hermano. Aleluya. Bendito es el Señor. ¿Acaso Dios no es poderoso? ¿Acaso Dios no es majestuoso? ¿Acaso Dios no es soberano? Si eres el soberano, hoy día debiésemos estar humillados ante la presencia de Dios. Aún el hecho de celebrar una santa cena, hermano, es un privilegio que Dios nos ha dado hasta que Él vuelva por segunda vez. Cuando ocurra la parucía, la venida visible de Cristo. Y aún los judíos reconozcan, Él es el Mesías, Él es el Salvador esperado. Hermanos, ser lleno del Espíritu Santo es mucho más que una simple emoción externa y visceral de un momento. Por eso es que, fíjese que el Espíritu Santo nos bautizó en el día que Cristo vino a nuestro corazón. Por eso vino la salvación a nuestra vida. Él nunca ordenó que fuéramos sellados por el Espíritu Santo. Hace un comentario un escritor bíblico acá dice, Él nunca se le ordena a usted a ser sellado del Espíritu o estar seguro en Él. Es un regalo. Fuimos sellados el día que el Espíritu de Dios vino a nuestra vida. Por eso cuando algunas personas ahora dicen quiere ser sellado esta mañana, yo agarraría, hermano, esto que usan en el campo, hermano, para colocarle el sello a las vacas, a los caballos, y viendo, se lo colocaría eso en la lengua, lo que quiere ser sellado. Hermano, ya fuimos sellados el día que Cristo vino a nuestro corazón. Amén. Lo que pasa es que nosotros queremos las experiencias neumáticas. Estamos más preocupados de las manifestaciones que ser llenos del Espíritu Santo. Al apóstol Pablo no se le creyó por manifestaciones, se le creyó porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Su mente era gobernada y controlada por el Espíritu de Dios. Por eso no piense en el ser lleno del Espíritu Santo como un vaso, hermano. Dentro de las muchas acepciones o conceptos o ideas que se tiene de la palabra pleró, ¿cierto? Del ser llenado constantemente, está la idea de una vela, ¿cierto? De un barco, de ser llevados. Somos llevados por la voluntad del Señor. Por eso cuando usted ora, Espíritu de Dios, llévame, muéveme, ¿hacia dónde quieres que vaya? ¿Cuál es la decisión que debo tomar? Por eso el Señor cuando enseñó en Mateo capítulo 6 a orar, hágase tu voluntad. Muchas veces he escuchado a telepredicadores, a falsos maestros de la palabra, a falsos profetas de la palabra, a falsos apóstoles predicar decretos. Los decretos no es un concepto bíblico, hermano. Los decretos solamente se dieron en el Antiguo Testamento, pero era por la orden que tenían ciertos reyes paganos. Pero hay un solo decreto que se menciona en el Nuevo Testamento, el decreto que nos era contrario. El de nuestra condenación fue abolido por la causa del sacrificio de Cristo.
Pero la palabra decreto es un término que ocupan en la metafísica, hermano. La confesión positiva. Pero no es palabra de Dios. Por eso yo me pregunto, ¿cuán llenos hemos sido durante estos últimos 40 años? ¿De qué espíritu hemos sido llenados? Ciertamente no ha sido el Espíritu de Dios. Y por eso que hoy tenemos las consecuencias también, hermano. Aleluya. Bendito es el Señor. En segundo lugar, podemos ver otro concepto. En el pleroo, ¿cierto? Lo vemos como la impregnación. ¿Qué es ser impregnado del Espíritu de Dios? Es que nuestra vida tome sabor, tenga sentido. Nuestra vida no puede tener ni un sentido, no puede tener ni un propósito si no estamos llenos de la palabra de Dios. Tiene ni un sentido. Y otro concepto más sobre el pleroo, lo que he estado hablando durante todo este rato, es el control. Por eso que la idea clave de todo, hermano, es que cuando usted dice, Señor, toma el control de mis pensamientos, usted abra su Biblia y tome el control Dios de sus pensamientos. Cuando usted habla de ser dominado por completo, por estar llenos de seguridad, que aún nuestras emociones estén controladas, es que la palabra de Dios se impregna en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante, al hablar de la armadura de Dios, dice, pónganse el yelmo de la salvación, pónganse el casco, la mente de Cristo. Cómo Cristo logró soportar los clavos, cómo logró soportar la lanza, cómo logró soportar la humillación, el ser desprovisto de sus propias vestiduras, el ser abandonado por su gente. ¿Cómo lo logró? Porque era lleno del Espíritu de Dios. Ahora, importante es, hermano, cuando usted analiza el momento en que el Señor Jesús, mire, acompáñeme a Mateo. Yo creo que muchas veces hemos predicado, ¿cierto? O varias veces la pastora también ha predicado Mateo capítulo 4. La tentación de Jesús. La tentación del Señor Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios. La palabra llevado es impulsar, en el griego es ekbaló. Pero ¿por qué fue llevado por el Espíritu de Dios? Porque Jesús estaba lleno del Espíritu. ¿Qué pasó versículo antes de eso? Vino el bautismo de Jesús. Fue lleno del Espíritu de Dios. Una persona que es controlada por el Espíritu de Dios, aunque viva la mayor tentación, si es controlado por el Espíritu de Dios va a vencer. Si no, su propia carnalidad lo hará o la hará sucumbir. Fíjese. Ahora, usted dice, bueno, ¿y cómo puedo tener yo o cómo puedo ser lleno del Espíritu de Dios? Hermano, primero que todo, ser lleno del Espíritu de Dios no es una petición. ¿Qué dijimos al principio? Es un mandato. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu de Dios esta mañana? No, eso no es correcto, hermano. Lo que pretende esa persona es manipularlo, basado en la emotividad del momento, en la música que colocan. Colóqueme la música y ponga el teclado ahí. ¿Cuántos quieren ser llenos esta mañana? Oh, sí, yo quiero. Hermano, si es porque está muy, digamos, muy contenido, ¿cierto? Necesita otras cosas para liberarse. Pero el Espíritu Santo no viene por un momento a dar una emoción y se va. El Espíritu de Dios nos llena por un momento. Por eso que la palabra gozo no es carcajada. La palabra gozo no es risa, no es emoción. La palabra gozo es una alegría permanente, porque quien nos llena en plenitud es el Espíritu de Dios. Y por eso que el gozo nace del fruto del amor. Y si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Que la palabra de Dios gobierne nuestra vida en esta mañana. Sencillamente es anular
mi voluntad, es anular mi ego, es anular mis convicciones y dejar que la palabra de Dios tome el control de mi mente. ¿Quiere no tener más depresión? ¿Quiere no tener más angustia? ¿Quiere no tener más crisis de pánico? ¿Quiere no tener más de todo este tipo de crisis que están dando estrés? Sea lleno de la palabra de Dios esta mañana. Como predicábamos durante el mes pasado, el mes de junio, la oración. Tenga tiempo a solas con Dios en oración. Tenga tiempo para reflexionar en la palabra de Dios. El día que tengamos a gente del libro, gente del camino, gente de la palabra, tendremos a un país vuelto a Cristo. Vamos a trastornar las calles. ¿Cuánto han hablado hoy día con este avivamiento que tuvimos en la iglesia? Por la música estridente, por las luces, las cortinas, por las danzas. ¿Creen que tuvo un avivamiento? ¿Cuánta gente se convirtió? Menos que antes, hermano. El día que la gente sea lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, ese día veremos en las calles a gente venir a Cristo corriendo, clamando, pidiendo, por favor, háblame de Cristo. Y no va a importar ni siquiera el reloj, hermano, ni siquiera el reloj, hermana, porque van a pasar 3, 4 horas y usted va a decir, por favor, síganos predicando la palabra de Dios, háblenos más de la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios, busquemos la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Por eso que Efesios capítulo 5, versículo 18, hasta el capítulo 6, versículo 9, habla de cómo ser lleno del Espíritu Santo. Y mire, quiero resumírselo. ¿O qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Porque a lo mejor usted estará esperando esta mañana que el pastor ponga la mano sobre el celular y llegue hasta su casa, ahí sobre su mollera, y sea lleno del Espíritu Santo. Yo le voy a decir, a la luz de la palabra de lo que es ser lleno. Ser lleno del Espíritu Santo es hablar entre nosotros con salmos. Tenemos el libro de los salmos. Hablar entre nosotros con himnos. Hay personas que en algún momento crearon himnos, hermanos, como Cerca de ti, que a lo mejor usted la escuchó alguna vez en la película Titanic, no la de Jesús Adrián Romero. Hay una infinidad de himnos que hoy día no se cantan, hermano. Hoy día las pantallas, las proyecciones llevaron que los himnarios quedaran sepultados. Y hay letras preciosas. Ahí dice cantos, dice cánticos espirituales. En un momento determinado, mientras estaban alabando a los hermanos, yo comencé a cantar y a crear mi propia letra para el Señor. Un agradecimiento, un cántico espiritual. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué tenemos que hacer durante el día si tenemos la mente desocupada y vienen pensamientos que no son de Dios, pensamientos que no producen paz? Cánticos, cantando y alabando al Señor. ¿Qué más dice? ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Dando gracias por todo. ¿Usted le da gracias a Dios en este tiempo de pandemia? ¿Le ha dado gracias al Señor en este tiempo de pandemia? Usted tiene que darle gracias al Señor por la vida que hasta ahora le ha dado. Y dice, hace unos días atrás yo le daba gracias al Señor y decía, gracias Señor porque te llevaste a mi mamá antes de que esto ocurriera. Mi mamá falleció el 14 de diciembre del año pasado. Era asmática crónica, hermano, y tenía una serie de problemas ya. No hubiese podido resistir, hubiese estado encerrada en su casa, ahogándose, hermano, por no poder salir. Dios tiene tiempo para todo. Dios es perfecto, hermano. Ayer mientras pedía la oración por esta colega de un colegio que tiene coronavirus, ya lleva 3 semanas graves. Ayer llamaron a su esposo, le pidieron que se fuera a despedir de ella y muchos colegas decían, sigamos orando, sigamos clamando para que Dios la sane. Y el Señor me traía una palabra cuando el apóstol Pablo dijo, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. A veces vemos la muerte del cristiano, hermanos, como terrible. No, hermanos. Todo lo contrario, el apóstol Pablo, cuando estuvo en el tercer cielo, que estuvo en la presencia, dijo, yo no sé si estar allá con el Señor o estar aquí, pero sé que Dios me tiene en este lugar, aún con ustedes. Pero yo quisiera estar allá. Por eso, hermanos, es que cuando la palabra de Dios nos llena, aún hasta la forma de ver la muerte es distinta. Por eso que el mundo puede decir, lo único que no tiene esperanza es la muerte. Es mentira, lo único que no tiene solución es la muerte. Es mentira, hermano. Jesús le cambió a la muerte nombre. Amén. Aleluya. Y sigue.
¿Qué más es ser lleno del Espíritu? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hoy día que tenemos a gente que no se somete a la autoridad. Te he visto que no solo se le falta el respeto a las autoridades militares en este país, en muchos países de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en la misma Asia, hoy día ya las autoridades militares no tienen, y eso es por el concepto neomarxista, por no decir satánico y antibíblico, por un concepto totalmente humanista del hombre por el hombre, sin Dios. La palabra del Señor en el libro Romano nos enseña que tenemos que someternos a todas las autoridades, porque por Dios son puestas. Ahora que la autoridad no administre de acuerdo a la justicia de Dios, eso es otra cosa de lo cual tendrá que darle cuenta a Dios. Pero la palabra de Dios también nos dice, el versículo 22, las casadas estén sujetos a su propio marido como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y todo, apuesto que todo el hombre en este momento, aleluya, man, viste que te dije, sométete, sométete. Pero ¿qué dice luego? Los que son llenos del Espíritu. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Usted dice que es lleno del Espíritu. ¿Cuál es su trato con su esposa? ¿Cuál es la forma que tiene de tratarla? ¿La trata como vaso frágil, como lo expresa en otros versículos? Para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Eso es ser lleno del Espíritu, hermano. Las experiencias de manifestación del Espíritu Santo son para edificación personal, no para un espectáculo que el vecino de al lado llame a carabinero y diga, oiga, ¿sabe aquí un escándalo? ¿Cierto? Como cantaba el himno Rafael, escándalo. No, hermano. La gente tiene que ver que somos llenos del Espíritu de Dios por lo que la palabra de Dios establece. Como lo dije al principio, si usted habla en lengua, gloria al Señor por eso. Alabe al Señor en lengua. Y qué lindo sería ver a los hermanos hablando en lengua. Pero también sería precioso ver a los demás interpretando. No sea que esté garabateando. Amén. Y para finalizar, hermanos, volvamos a Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es decir, que la palabra del Señor more en nosotros de manera abundante. Tenemos un ejemplo quizás, pues bueno, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, hermanos, era un hombre impulsivo. Cuando llegaron los soldados a buscar al Señor, el Señor le habló y se fueron al suelo. Entonces Pedro en su carnalidad dijo, bueno, si el Señor de solo hablar los tiró al suelo, yo con mi espada al que se le acerque le corto la cabeza. ¿Y qué hizo el carnal de Pedro? Se le acercó uno, Malco, ¿cierto? Y le cortó la oreja. Y el Señor lo reprendió a Pedro. Y luego tomó a Malco, ¿cierto? Y nuevamente su oreja se regeneró ahí. Pero no es el mismo Pedro que encontramos luego en Hechos capítulo 2 y capítulo 3. Ahora sí que Pedro, fíjese, Pedro estaba al lado, digamos, estaba siempre con el Señor. Pero Pedro no había entendido quién era el Señor. Porque si hubiese entendido quién era el Señor, hubiese dicho, Señor, yo contigo voy a la cruz. Solamente cuando el Espíritu Santo lo llenó, cuando la palabra de Cristo vino a ser morada en su mente, Pedro entendió cuál era el propósito de su vida. Entonces la pregunta es, hermano, ser llenado del Espíritu Santo, ¿para qué?
¿Cuál es el propósito de Dios? Creo que hoy día con lo que el Señor nos ha enseñado, lo tenemos muy claro. Por favor, ahí donde está, oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias por tu palabra, Dios, que hoy día nos ha hablado una vez más. Señor, hoy tu palabra nos ha confrontado como un espejo. Hoy día tu palabra a todos, me incluyo, Señor. Tu palabra nos ha desnudado. Señor, que tu palabra hoy día, una vez más, halle cabida en nuestra mente, en nuestro corazón y seamos llenos del Espíritu Santo. Si en este mismo instante, Señor, hay hermanos o hermanas que han pedido ser llenos del Espíritu Santo, que hoy día la palabra de Dios gobierne sus vidas. A lo mejor algún hermano o hermana ha pedido manifestaciones del Espíritu Santo. Usted las dará, Señor, por medio de su Espíritu Santo, como usted quiera. Pero yo pido hoy día, Señor, más que las fanerosis, más que las manifestaciones, pido el pleró. Pido que sean llenados en plenitud por tu palabra, Señor, y haya un cambio, una transformación en nuestra vida. Que Cristo sea el Rey, el gobernador de nuestro corazón, el Señor. Que el señorío de Cristo esté sobre nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo esta mañana, Señor. Que este mes la meta sea, Señor, no solo conocer el carácter de tu Espíritu Santo, sino también los hechos de tu Espíritu Santo en nuestras propias vidas, en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestros seres queridos, en toda la iglesia del Señor, no solo Misión Rescate, sino a través de todo el mundo. Que Cristo sea glorificado. Amén y amén. Cantemos al Señor, hermanos, cantemos al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Rey. Levantamos su nombre en alto. Gloria a ti, Señor. Levantamos nuestras manos y nuestro corazón a ti, Señor, Rey de todo el universo. Bendito eres Dios. Estás cerca de nosotros, Señor. Bendito eres, Señor. Dios, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación lo encanta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Señor, oh mi Salvador, bendito eres Dios, digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Sí, Señor Jesús.
gloria canta por siempre y siempre. aleluya. Santo, santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? oh, La creación hoy canta y damos gloria a Él. Por siempre y siempre. aleluya. Santo es el Señor. Gloria a ti, oh Rey. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Bendito de Dios. Cantamos nuestra alabanza Al que en el trono está. Sí, Señor. Reina sobre nuestra mente, sobre nuestra voluntad, reina, Señor. El trono. Oh, Dios Todopoderoso. ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Sí, Señor Jesús. La creación hoy canta Y damos gloria a Él. Oh, por siempre. Oh, santo, santo, santo. Dios Todopoderoso. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Aleluya. Santo es su nombre, Señor. Santo es su nombre. Aleluya. Bendito es Dios. Bendito es el Señor. Santo es su nombre. Bendito es el Señor. Santo es su nombre. Aleluya. Amén. Pues bien, vamos a ir también, ¿cierto?, a un momento importante, un momento solemne que tenemos como iglesia, y es la ordenanza que el Señor ha dejado a través y por boca del apóstol Pablo. Hagan esto en memoria de mí. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. El apóstol Pablo dice, porque yo recibí lo que del Señor Jesús, lo que también os he enseñado. Y es lo que nosotros hoy día hacemos, este mandato que Dios nos da de cenar con Él. Por eso ya está preparado su jugo de uva, ya está preparado su pan sin levadura. Pues bien, hoy vamos a cenar con el Señor. Y vamos a darle gracias porque Dios ha sido fiel con nuestras vidas, porque Dios ha sido bueno, porque Dios nos permite una vez más, hermano, cenar con Él. Amado Dios, estamos delante de tu presencia esta mañana. Te presentamos, oh Dios, los elementos de la Santa Cena. Esto, Señor, que tú nos has entregado como mandato, de traer a la memoria, Dios, tu sacrificio en la cruz del Calvario. Tú, Señor Jesús, entregaste tu cuerpo y derramaste hasta tu última gota de sangre para el perdón, para el lavamiento, para la expiación, para el pago de nuestro pecado. Señor amado, te agradecemos por tu fidelidad y por tu amor sobre nuestras vidas, porque hoy tenemos una vez más la posibilidad de estar delante de tu presencia, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Pues bien, vamos a cenar con el Señor. Amén. Bendito es el Señor. Bendito es Dios. Bendito es el Señor. Amén. Bendito es Dios. Que hoy una vez más nos da
el privilegio, la honra, ¿cierto?, de poder cenar con Él. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y una vez más podemos estar delante de su presencia. Le agradecemos al Señor porque Él es bueno, porque una vez más se glorifica en nuestras vidas. Y hoy, Dios, podemos darte gracias una vez más. Gracias, Señor, por este tremendo privilegio que tú nos das. Y dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Cuerpo fue molido, Señor. Cada vez que masticamos este pan nos trae a la memoria que tu cuerpo fue molido por nuestros pecados, por nuestras mentiras, por nuestras groserías, por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas acciones. Tu cuerpo fue molido en la cruz del Calvario. Oh Señor, en ese patíbulo, Dios mío, fue tu cuerpo molido por nuestras faltas. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, oh Dios, y por tus heridas fuimos sanados. No hay pandemia que se oponga a la voluntad de Dios. No hay pandemia que pueda controlar la vida del creyente. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor y Él tiene el control de todo. Amado Señor, que hoy día una vez más entendamos que tú eres nuestro hacedor y nuestro sanador, hasta que usted lo diga. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, cada vez que comemos este pan o bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Maranata, el Señor viene. Bebamos de la copa. Aleluya. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo que luego que finalizaron, ¿cierto?, esta fiesta de Pascua, lo que nosotros hoy conocemos como la Santa Cena, cantaron un himno. Y vamos a cantar al Señor. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Prepara, oh Dios, mi corazón. Oh, sí, Señor. Para recibir. Oh, sí, Dios. Rompe el duro Gracias, Señor. suelo en mí. Ayúdame. Aleluya. Ayúdame, Señor. Tu palabra. Oh, sí, Rey.
su fruto haz crecer. Sí, Señor. Haz que pueda escuchar. Sí, Dios. Guíame en tu verdad. Aleluya. Muestra a Cristo. Muestra a Cristo. Revela, oh Dios, su gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Aleluya. Bendito eres Dios. Viva luz de su verdad en mi oscuridad. Oh, gloria al Rey Jesús. Me guarda en la tentación. Oh, sí, Señor. Sabiduría me da. Aleluya. Manjar a los hambrientos Aleluya. y esclavos Oh, gloria a ti, Señor. riqueza Aleluya. pobres, vengan a mi Señor. Oh, aleluya. Muestra a Cristo. Muestra a Cristo. Muestra a Muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. ¿Dónde más iré? ¿Dónde más iré, Señor? ¿Dónde más iré? ¿Dónde más iré? Tienes palabras De vida eterna. ¿Y dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tú tienes palabras de vida eterna. Dígale al Señor. ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Sí, Señor. Muestra a Cristo. Oh, muestra a Cristo. 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 Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Aleluya. Aleluya, eterno Dios. Aleluya, Padre eterno. Dios bueno y santo y poderoso. ¿Cuántas veces, Señor? ¿Cuántas veces has golpeado la puerta, como dice el libro Apocalipsis? He aquí estoy a la puerta y llamo. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oh iglesia, no le cierres la puerta al Señor. Oh iglesia, esta mañana el Espíritu Santo de Dios que está en ti clama con gemidos indecibles. Dios,
Dios te está llamando esta mañana y diciendo: hijo mío, dame tu corazón. Hija mía, dame tu corazón. Ya no vivas más de acuerdo a tu voluntad, sino a la voluntad de Dios Padre, revelada en la persona de Jesucristo. Aleluya, Dios amado. Santo es tu nombre. Santo eres Dios, glorioso. En esta misma actitud vamos a orar por las ofrendas. Vamos a orar por los diezmos. Vamos a orar al Señor y darle gracias porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha provisto. Eterno Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia estamos ya en esta tarde. Señor, oramos por todos los hermanos y hermanas, por toda tu iglesia, todos los que han enviado sus ofrendas, que han enviado sus diezmos, lo que nos permite mes a mes, Señor, honrarte y glorificarte, y a la vez, Señor, nos permite mantener a la iglesia bendecida. Señor amado, hoy día una vez más bendiga las manos de mis hermanos y hermanas que ofrendan. Multiplíquele, Señor, cada día más. Usted ama al dador alegre. Señor, bendiga los diezmos. Bendiga a todos los hermanos y hermanas que han apartado y que han dicho: Señor, esto es tuyo. Te entrego, Señor, de lo que tú me has dado. Señor, bendiga esas manos. Bendígalas una vez más, Señor amado. Y multiplique también. En especial, Señor, bendiga a todos los hermanos y hermanas que están sin trabajo. Señor, que la abundancia de su amor esté sobre sus hogares. Que una vez más ese puñado de harina y ese poco de aceite no solo dure un día, sino todo el mes. Señor, y permítanos a nosotros, el cuerpo de Cristo, bendecir las arcas, bendecir las despensas de todos los hermanos y hermanas de la iglesia, una vez más, como ha sido hasta ahora. De lo que usted nos ha dado, nosotros damos también. Padre amado, gracias por todo, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendice, hermano. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, ya estamos llegando al final, ¿cierto?, de esta Santa Cena, de este tiempo especial que hemos tenido. Agradecer al Señor por su palabra, amén, hermano, ¿cierto?, porque hemos podido hoy día ser llenos una vez más del Espíritu Santo, ser llenos de la palabra de Dios, nuestra mente controlada por la palabra de Dios. No olvides, ¿cierto?, que el día miércoles estamos, ¿cierto?, en el culto online vía Facebook, ¿cierto? Facebook Live, estamos transmitiendo, ¿cierto?, el culto, y estamos ya en el tercer estudio, en la tercera clase del libro Apocalipsis. Vamos a ver la visión del Hijo del Hombre, ¿cierto?, que está en el libro Apocalipsis, en el capítulo 1 aún, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 9 al 20 vamos a avanzar para ver la visión que tuvo del Hijo del Hombre el apóstol Juan. Ya sabemos que la esencia o el propósito del libro Apocalipsis es mostrar a Cristo glorificado, quién es realmente. Y ha sido fascinante, ¿cierto?, este estudio. No olvidar también que el día viernes a las 19 horas tenemos el culto de oración. Este día viernes, bueno, los hermanos que se trasladaban hacia la iglesia tuvieron algunos problemas de traslado, por eso a última hora tuvieron que hacerlo desde Zoom, pero ya este viernes, ¿cierto?, vamos a estar programados para que se pueda realizar nuevamente en el local, ¿cierto?, la transmisión vía Facebook Live. Y también, hermanos, el día sábado, desde las 11 de la mañana tenemos la escuela bíblica para niños, el Bienvenidos, ¿cierto? Hemos tenido todos los sábados, a pesar de la lluvia incesante ayer, ¿cierto? Tuvimos una preciosa escuela bíblica, así que sume más niños, pues invite a sus vecinos a sumarse, ¿cierto?, en los días sábados a las 11 de la mañana en el Facebook Live.
Y por la tarde a las 16 horas, ¿cierto? Está la transmisión internacional que tiene Misionerita, porque tenemos que decir lo que ya es internacional. El sábado es el campamento. Ah, pero este sábado que viene, claro, no Hay hay... un campamento virtual. Claro, el campamento virtual de Misioneritas que comienza a las 18 horas hasta las 0 horas, ¿cierto? Ahí van a estar Así transmitiendo... que la reunión de adolescentes y jóvenes se cambia para las 4. Claro. Por lo tanto, la reunión de adolescentes y jóvenes se traslada a las 16 horas, ¿cierto? Y después a las 18 horas la transmisión de Misionerita a través de Facebook. Y el día domingo continuamos, ¿cierto? A las 11 de la mañana con la Escuela de Obreros, para todos aquellos que quieren perfeccionarse en la palabra del Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, ¿cierto? En este estudio que estamos haciendo de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Muy interesante tema, ¿cierto? Vamos a tener ese día. Así que si quiere sumarse, nos escribe a través del WhatsApp y le enviamos el link para que se pueda sumar al Zoom de la mañana. Y por la tarde a las 18:30 horas, ¿cierto? Tenemos normalmente, como cada domingo, a excepción del primer domingo del mes, el culto general, donde toda la familia está invitada a congregarse a través de Facebook Live. Ah, y se me olvidó algo, los jóvenes tienen y los adolescentes tienen su reunión por Instagram, ¿cierto? Así que si necesita el link de Instagram o inscribirse con ellos, también lo envía por WhatsApp. Eso, ¿algo más? Nada más. Agradecemos al Señor por su bendición. Dios nos sorprende. Cada día Dios nos sorprende y cada día son nuevas sus misericordias para nosotros. Así que un abrazo apretado, hermanos, un abrazo apretado, hermanas. Vamos a orar, ¿cierto?, para ser despedidos y nos vamos cantando. Eterno Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor amado, porque una vez más el nombre de Cristo ha sido glorificado en nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo que clama por nosotros, que cada día nos mueve y queremos ser movidos por tu Espíritu Santo a vivir, Padre amado, bajo tu voluntad. Señor, te agradecemos. Yo te agradezco por mi esposa, por mis hijos, por darle un mes más de vida. Te agradezco, Señor, por mi suegro, por mi suegra, por darle un mes más de vida, Señor amado. Te agradezco por mi padre, por mis hermanos, Señor, por mi cuñada, por todos mis sobrinos y sobrinas, y en especial, Dios, por toda la iglesia Misión Rescate. Agradecerte por las familias, por todos nuestros hermanos y hermanas que son parte de esta hermosa congregación. Dios nos bendice una vez más. Usted, Señor, nos bendice una vez más. Y nos vamos, Señor, bajo su mano protectora de amor. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendice, hermanos. Dios nos bendice. Y entre paréntesis, el 17. Chao, hermano, vamos cantando. Los que somos justificados, hemos de cantar con gozo. Ser escogido con tu habitación. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios. Voz de la humanidad, llegó la salvación. A danzar, a cantar y su nombre a alabar. Postrémonos ante la gloria de Dios. La gloria de Dios. Hiciste un pacto con Abraham, que contigo va a terminar. Y en tu gloria quiero salir. Cordero Pascual, tú has escogido a Dios, su glorificación. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios, voz de la humanidad, llegó la salvación. A danzar, a cantar y su nombre a alabar. Postrémonos ante la gloria de Dios. Bendiciones, hermanos. Nos estamos viendo pronto a través de medio de Facebook. Bendiciones, hermanos. Tu amor es para siempre. Tu amor es para siempre. Tu amor es para siempre. Tu
Mashiach,